la palabra de Dios, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante, de doble filo. Eso lo puso el Señor. Esa es la palabra de Dios. Por eso los profetas terminaban de rodillas delante de la presencia de Dios. Por eso cuando Dios te habla en el Espíritu y te dice, arrepiéntete, vuélvete a mí, que yo te sano, es porque te está llamando. Es porque te está dando una oportunidad. La Biblia está llena de personas que con oportunidades tuvieron la oportunidad de decirle sí al Señor. Aún el que estaba, el ladrón que estaba al lado de él, tuvo la oportunidad de decirle, Señor, en tu reino, cuando tú estés en tu reino, yo quiero estar contigo. Y tú que no estás en un colgado en un madero, estás aquí esta noche, todavía no le dices que sí al Señor. ¿Por qué? Porque miras tu pasado. No vivas de experiencias pasadas. Porque la culpa te hace vivir de experiencias pasadas. El Señor todos los días escribe una historia nueva. El Señor todos los días tiene pensamientos de bien y no de mal. Por eso cuando uno viene en la adversidad, uno piensa que el Señor tiene una adversidad. No, el Señor solamente está probando tu corazón. ¿Qué estás pensando y en quién vas a creer? Porque todos los que están escritos en la Biblia tuvieron que creer. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, más cortante, que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas. Ya terminamos llorando cuando Dios hace eso. ¿Quiere que el Señor te descubra el corazón? ¿Quiere que el Señor te diga lo que tú haces? Fuera de aquí, fuera de la iglesia. ¿Quieres eso? Porque el Señor ya lo sabe. Por eso es algo muy importante. Nosotros a veces tentamos a Dios pensando que Dios no sabe nada. Dice que el Señor visita a su pueblo. Mientras se preparaban para la alabanza, dice que el ángel de Jehová llegó y entró a la casa. Y recorrió. Y pasó el ángel de Jehová por al lado de su pueblo. Y mira qué manifestaciones tremendas tenemos, que los ángeles nos visiten esta noche. Que su poder desate nuestras vidas. Que el pecado sea, amén, cortado de nuestras vidas y haya una libertad. Que la depresión, los pensamientos de depresión, los pensamientos de miedo, el pecado sea cortado de nuestras vidas y más venga una libertad de parte de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, versículo 13, dice, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Cuando la presencia de Dios empieza a descender, hasta los demonios van a huir. Porque está predestinado de parte de Dios, dice que nada se oculta. Una sombra no se puede andar ocultando. ¿Sabe que el poder de Dios se movía? El Señor Jesús venía caminando y un montón de endemoniados le aparecieron en el camino. Se empezaron a manifestar y Él extendió la mano y los liberó. Esas personas llevaban una vida desordenada. Esas personas tenían miles de problemas. Esas personas estaban abandonadas. Esas personas estaban cautivas a un precio. Pero el Señor Jesús por su sangre las liberó. Por eso por la sangre de Cristo tú puedes ser liberado. Pero hay un nombre que confesar. Hay un nombre que no hay que olvidarse. Y ese mismo Señor Jesús que mira desde arriba, y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están. Hoy estás desnudo aquí sentadito. Estás desnudo, porque su palabra lo dice. Estamos desnudos. Yo no le puedo mentir al Señor, Señor, toda la semana te busqué, y no lo buscó. Porque nunca estuvo ese interés de buscar su presencia. Por eso el Señor nos da la oportunidad hoy de decirle sí. Quiero entrar a la vida eterna. Sí quiero que mi nombre esté escrito en la vida eterna. Sí quiero creerte. Sí, Señor, quiero que esa espada corte lo que me tiene atado. Porque tú le tienes que pedir que la corte. Le pidieron los leprosos ser sanados. Hijo de David, ten misericordia de mí. Le gritaron los paralíticos. Los ciegos le gritaban. Y tú que tienes los dos ojos y tienes las manos bien y mueve los... ¿No le vas a gritar a Él? Que te libere, que rompa las cadenas, que rompa los yugos. Te está ofreciendo la vida eterna.
Que Dios más grande que aún equivocándote te da una oportunidad para que tú vayas a la vida eterna. Aún fallándole. Miren la Biblia, vieron personas. Pedro le negó, lloró amargamente porque se acordó de las palabras. Esas palabras le partieron el alma. Cuando Pedro le dijo, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y cuando le había negado, él se acordó de las palabras y esas palabras le atravesaron el corazón a él. Y quedó llorando, diciendo, Señor, perdóname. Ahora, mire su corazón. ¿Cuántas veces le falló en la semana? En el día. ¿No va a llevar a su corazón arrepentido? ¿No le va a decir, Señor, yo necesito una oportunidad? Señor, yo necesito que tu palabra corte. Yo necesito que tú saques, Señor, lo que no es tuyo. Lo que yo permití para que el diablo, Señor, me acuse. Porque la única forma que el diablo entre aquí a acusarte o te acuse en tu mente y en tu pensamiento es que tú estés en pecado. Porque a los santos no los puede tocar. Por eso tú tienes que declarar el nombre del Señor Jesús. Y mire lo que dice su palabra, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Hoy no te está mirando el vecino de al lado. Hoy te está mirando Dios a ti. Hoy te está mirando el Señor a ti. Qué hermoso es cuando el Señor nos perdona pecados. Qué hermoso es que el Señor nos lava. Qué hermoso cuando el Señor nos abre puertas nuevas. Qué hermoso es el Señor cuando nos sana. Qué hermoso cuando Él nos dice, amén, ahora sí estás lavado, estás limpiado. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, versículo 14 dice, por tanto, teniendo alrededor por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. El mismo que murió por tu pecado, el mismo que murió por mi pecado, nos está mirando desde el cielo. Y dice, todo el sacrificio en la cruz del Calvario fue para que tu pecado y mi pecado sea perdonado. Y para que su nombre sea invocado. Y para que toda la tierra le adore. Aún, dice, la tierra y debajo de la tierra adoren a Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pudo compadecer de nuestras debilidades, sino que fue sin pecado Jesús, por amor a ti y a mí. Solo su mano que te toque, solo su espíritu que te toque, el pecado se va. Pero necesita una confesión. Necesita alguien que le diga, Señor, perdona mis pecados. La palabra dice que abogado tenemos delante de la presencia de Dios, al Dios es justo. Y dice que si nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, Dios es justo para perdonarnos. Y sabe que cuando el enemigo toma ocasión en nuestras vidas, la duda es pecado. Ah, pero yo no pequé con nadie, yo no hice nada. La duda es pecado. Si dudaste, pecaste. Y tienes que venir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Yo dudé de tu presencia. Yo dudé de tu poder. Por eso ahora me arrepiento para que tu poder se manifieste en mí. ¿Sabe que el Señor se quiere manifestar adentro de usted? Viene desde el cielo, cae sobre nosotros y se manifiesta dentro nuestro. No en las paredes, no en el aire. Quiere adentro de tu cuerpo. Por eso el que está en pecado quiere perdonarle y quiere que se sienta libre del pecado. Por eso el que está enfermo quiere sanarlo. ¿Para qué? Para que se sienta libre y cuente su milagro. Para el que está en prisiones, en cárceles de prisión, también para que cuente que es libre. Pero ese beneficio y esa bendición que Dios tiene es confesando tu pecado delante de Dios. Es declarando, yo te negué. Como Pedro lo dijo. Pedro dijo, yo he negado al creador de la vida. Yo he negado a aquel que me dijo que yo lo iba a negar. Pablo dijo, yo perseguí a la iglesia. Y me arrepiento el día que perseguía a la iglesia. Me arrepiento el día que estaba persiguiendo a sus hijos, porque lo estaba persiguiendo a Jesús.
¿Entiendes? Por eso es muy importante a quién persigues tú. ¿A quién estás persiguiendo? ¿Y a quién le estás creyendo? Y mire lo que dice el versículo 16, dice, acerquemos pues confiadamente. Es imposible cuando hay pecado acercarme a Dios. Porque el pecado en mi conciencia me dice, mira lo que hiciste, ¿estás seguro que Dios te va a perdonar? Te hace dudar. Pero si tú tomas el nombre del Señor Jesús y lo abrazas y lo declaras, esa cadena se va a romper. Y mire lo que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Y mire lo que dice en Romanos 8, versículo 32, dice, y el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas Dios las quiere dar en tus manos, pero tienes que creer en Jesús. ¿Tú crees en Jesús? El Señor Jesús cambia la vida, transforma los pensamientos. Y mire lo que dice el versículo 34, 33, dice, ¿y quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justificó, ¿quién es el que condena? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está, 2 veces nos dijo que Él no está acá, está sentado allí. Pero si tú lo llamas, va a venir a tu corazón. Y mire lo que dice, ¿quién es el que condena? Condenará. Cristo es el que murió y aún el que también resucitó y el que además está sentado a la diestra del Padre, el cual también... Y acá aparece la palabra cortante, que ni Satanás ni el pecado te puede tener atado, porque Dios te ha dado libertad. Y mire lo que dice la palabra, versículo 35, dice, ¿quién? ¿Quién? ¿Una angustia? ¿Una tristeza? ¿Una enfermedad? ¿Un problema de tu casa? ¿Un problema de tus pensamientos? ¿Un problema de soledad? ¿Quién te puede separar del amor de Cristo? ¿Quién te puede alejar de Cristo? Si tú lo amas, ¿quién te va a alejar de aquel que te dio vida? ¿Quién te va a alejar de aquel que te ama? ¿Quién te va a alejar de aquel que te compró a precio de sangre? Eso es lo que está diciendo la palabra. Por eso es cortante, dice, ¿quién me va a sacar? ¿Un pensamiento, un argumento, una tristeza? ¿Algo me puede sacar de la presencia de Dios? Nada. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice más abajo, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones, angustias, persecuciones, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada. Y mire lo que dice, como está escrito, por causa somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas antes. Somos más que vencedores. Usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Por eso tiene que dejar que Cristo sea la verdad en su vida. Por eso tiene que dejar que Cristo sea su sanador, su liberador, que Cristo sea su abogado, que Cristo sea su doctor, que Cristo sea su consejero, que Cristo sea su Señor, que Cristo sea el que lo levante todas las mañanas y le dé vida. Que Cristo sea la persona más importante en su corazón esta noche. Amén. No hay otra cosa afuera. Usted viene de afuera y no es feliz, es porque afuera no lo pudo hacer feliz nadie. Pero hoy tiene que decidir quién quiere que lo haga feliz. Aquel que le dio la vida en la cruz del Calvario. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Ante estas cosas somos más que vencedores. O sea que no hay ningún derrotado aquí. Porque si el Señor está escribiendo mi vida y me está diciendo, somos más que vencedores. Más que vencedores sobre el pecado, sobre la angustia, sobre todo. No hay nada oculto. Cuando empecemos a ministrar, si tú empiezas a clamar, a declarar la sangre de Cristo, a confiar, todas las tinieblas retrocederán de este lugar. Y solo quedarán los que fueron marcados por la sangre de Cristo. Por eso hay una liberación.
Si hay algo que te preocupa tanto, ven a dejarlo a los pies de Cristo. Amén. Acá hay personas que quieren milagros. Por eso, iglesia, vamos a orar hoy. Porque Dios va a cortar las cadenas. Aún de los que están aquí. Aún los que me están escuchando allí. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, antes, en todo, cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro. No tiene que haber ninguno desesperado aquí. Y no tiene que haber ninguno desamparado aquí. ¿Sabe por qué? Porque el Señor de los señores está aquí. Porque aquel que creó la vida está aquí. Para manifestarse en su vida. Usted solamente que nada me separará de tu amor. Nada me separará ni el pecado ni la muerte. Nada me separará de tu amor, Señor. Hoy estoy dispuesto a darte la vida.